por eso para mí es colaborativa y son formadores los docentes del magisterio como lo son también los maestres de las instituciones donde van nuestros practicantes. Y la otra, bueno, hay otros irrenunciables, es decir, cómo conjugamos aspectos objetivos y aspectos subjetivos, tanto sobre entornos, sobre instituciones, sobre sujetos, pero lo más importante, como tú me contabas, Javier, han ido a diferentes comunidades, ¿no es cierto? Pero no pueden ir todos los estudiantes. Entonces, ahora en el trabajo de aula, en el magisterio, hay que hacer casuística, no causística, no de causalidad, casuística de casos, es decir, cada practicante trae un caudal enorme de conocimientos, de saberes y conocimientos que ha podido apropiar junto a su formador en esta experiencia que he realizado en las comunidades, y esto tiene que ser socializado para hacer una suerte de paneo, porque no podemos que todos los estudiantes, a nosotros también nos pasa, aún sin trabajar en ruralidad y demás, que estudiantes van a distintas realidades y no podemos hacer que los estudiantes hagan un pasaje por diferentes realidades que son las realidades en las que les puede caber desempeñarse como docentes en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, hacer casuística, o sea, dar la palabra a los practicantes, primero ellos, ¿no es cierto?, para que den cuenta de todo lo que han podido acumular en términos de saberes sobre las realidades, sobre los contextos, entornos, instituciones, sujetos, comunidades, ¿no es cierto?, en las que han estado, eso es fundamental en los procesos formativos hacia adelante de los docentes con los que estamos, que están en procesos de formación, ¿no es cierto? Bueno, con respecto al análisis didáctico, aclarando que yo no voy a darle quizás recetas que estén esperando, pero he tratado de, como el otro encuentro fue más de corte teórico, de ir a cuestiones más concretas. Y entonces, lo primero que quiero decir es, yo tomo cada clase que desarrolla un docente, un practicante, como una estructura global de actividad. ¿Eso qué quiere decir? Que la clase en su conjunto configura una unidad de sentido. ¿Qué es lo que le da? ¿Qué es lo que otorga a la clase como configuración? Es unidad de sentido, los propósitos, las intencionalidades que tiene esa clase, ¿no es cierto? Si yo cambio las escalas, por ejemplo, cada clase es una unidad menor de sentido en relación a una unidad didáctica de un programa. Luego, cada unidad didáctica es una unidad menor de sentido dentro de un programa. Y un programa es una unidad menor de sentido dentro de un plan de estudios. O sea, así trabajo yo a distintas escalas. Pero yendo concretamente a la clase, me importa mucho que bien. A ver, con Azucena Rodríguez Uset, maestra que ha estado en México, que quizás algunos conozcan, que fue mi gran compañera aquí, con quien yo inicié mis procesos de formación, justamente acompañando a practicantes, a residentes. Rompimos el esquema de buena o mala clase, de juicios totalizantes que tienen que ver con prefiguraciones más ligadas a lo universal, al homogéneo, al deber ser, y que decían, una buena clase, entre comillas, es una clase que tiene apertura, desarrollo y cierre. Para nosotros eso no existe más. A ver, hablamos de la clase como una estructura global de sentido. ¿Con qué? Con momentos a su interior donde cada momento o segmento constituye una unidad menor de sentido, ¿sí? Que se van articulando hasta configurar la clase en su conjunto tal, quizás como quizás digo, porque muchas veces tenemos que operar cambios como le hemos pensado al momento de diseño, ¿no es cierto? Pero no siempre lo pensado
es idéntico a lo actuado. Hay variaciones y eso es parte del análisis en clave didáctica que yo planteo. Entonces, yendo a lo concreto, que creo que es lo que ustedes me pedían, y dejando en claro cómo estoy viendo la clase, voy a ejemplificar, no más apertura, desarrollo y cierre, porque a ver, si yo tengo una clase excelente y estoy en el desarrollo, no me voy a apurar por hacer el cierre para que digan qué buena clase. Si los alumnos están potenciados en el tratamiento de aquello que es objeto de tratamiento en la clase. Espero que se entienda y si no me lo van a preguntar. No voy a interrumpir, no voy a cortar el proceso de pensar, ¿no es cierto?, por parte de los estudiantes, nada más que porque yo tengo que llegar a un cierre. En todo caso, ¿no es cierto?, anunciaré que en la clase siguiente haremos el cierre de esta clase, porque esta clase ha sido totalmente potente y nos importó dar lugar a ese desarrollo. Entonces, en la clase siguiente haremos, la apertura se convertirá en un cierre del anterior y así de seguido. Es decir, hay aperturas que son cierres, hay cierres que son aperturas, porque hay clases donde los alumnos funcionan de modo tal, ¿no es cierto?, que nos dan margen para abrir a lo que teníamos pensado para una clase siguiente y de pronto ya estamos abriendo a una nueva temática. Entonces, cuando pienso estructura global de actividad y clases, pero no segmentadas, no fragmentadas, eso fue la racionalidad tecnocrática, que sumaba momentos en una clase, ¿no es cierto? Y por eso lo de apertura, desarrollo y cierre. Acá hay momentos en cada clase, un momento de entrada, de preparación, y que tomará tiempo hasta que la clase propiamente dicha comience. En muchas ocasiones estamos en el aula y les estudiantes, les alumnos están interactuando entre ellos y toma tiempo hasta que podemos comenzar de lleno con aquello que nos hemos planteado trabajar en la clase, ¿sí? Entonces, pasó un buen tiempo, unos cuantos minutos, como nos pasó a nosotros, ¿no es cierto?, hablando de la situación política en mi país, cosa que agradezco porque lo tomo como una solidaridad de parte de ustedes. El pueblo mexicano siempre fue con nosotros totalmente solidario y aquí ciertos sectores, no todos, debo decirlo porque así es, valoramos eso mucho. Bueno, pero eso no fue entrar de lleno en nuestra clase, ¿no? Estábamos en un comentario que todavía no estaba en lo concreto de aquello sobre lo cual teníamos que conversar, que dialogar, ¿no es cierto? Yo he planteado en el otro encuentro que vemos a la clase no solo como estructura global y unidad de sentido, sino como un espacio conversacional, un espacio dialógico que no implica obligatoriamente que los estudiantes tengan que ser sujetos parlantes, porque muchas veces están silenciosos, pero están pensando, están poniendo su mente en aquello que es objeto de tratamiento en la clase, y luego cuando les planteamos una actividad, se puede ver claramente que han estado interiorizándose de aquello que era objeto de transmisión, ¿no es cierto? O sea, no estoy hablando de enunciación, de tomar la palabra, ¿no es cierto? Pero sí de estar compenetrados, de estar en comunión, de atención mutua sobre aquello que se está desarrollando en la clase, ¿no? Entonces, aclaradas estas cuestiones, yo digo, ¿cómo comienza para mí este proceso? Bueno, yo lo comenzaba en un espacio dialógico previo a la práctica, ¿no es cierto? Ya colaborativo, probablemente muchas de las cosas que digan ustedes ya las están realizando. Bienvenido, me encanta, me preguntarán otras. Pero nosotros tuvimos aquí que batallar mucho, ¿no? Con esta cuestión. El momento, si ustedes quieren, de análisis didáctico comienza cuando se está pensando la clase que se va a realizar después, ¿no es cierto? Lo que pasa es que acá el gran tema es que nosotros no vamos a valorar la clase al estilo conductista, ¿no es cierto? Input-output. No vamos a decir,
esto es lo pensado, vamos a ver lo vivido. No, no. Nosotros trabajamos colaborativamente en el diseño, estamos interiorizados ambos, formador y estudiante, de aquello que se va a realizar en los procesos de la práctica, y lo colaborativo incluye también a los docentes o quienes sean, directivos, integrantes o miembros de la comunidad, según que nos estemos planteando, ¿no es cierto? Trabajar es colaborativo porque también les comunicamos a ellos. Ellos tienen que estar conociendo qué es lo que vamos a hacer. Ese es el momento previo. Y en ese momento ya comenzó el análisis didáctico. El análisis didáctico no viene después, es como decían, en las viejas didácticas decían, planificación, conducción, evaluación. Ese es el esquema de la racionalidad tecnocrática. Nosotros hemos roto, hemos quebrado con eso, ¿no es cierto? Para nosotros el diseño está totalmente articulado con el desarrollo y van a ver con el cierre, porque bueno, ya voy a llegar a eso y van a entender por qué está todo entrelazado y totalmente articulado y no segmentado. Bien, entonces, después de haber trabajado el diseño, de haber hecho todas las observaciones y estar bien penetrados, cuando vamos a la observación de la clase misma, bueno, ahí en lo concreto hay muchos vericuetos. Yo voy a contar cuestiones que tienen que ver con mi experiencia personal. Ustedes tendrán otras, ¿no es cierto? Y ahí armaremos nuestro diálogo. Estoy mirando el reloj en mi computadora para no pasarme. La primera cuestión es, fíjense lo que voy a decir, muchas veces acompañando a practicantes, si bien mi lugar era el de observador, no siempre podía de inicio plantearme la observación con registro. Sí participaba como observador, pero no siempre podía hacer fundamentalmente registro escrito. Me faltó algo antes. Toda instancia de observación requiere un trabajo previo en la institución y con los docentes que van a participar concretamente de la experiencia, donde les expliquemos todo lo que vamos a hacer, donde compartamos con ellos, donde intercambiemos saberes, experiencias y donde ellos tienen mucho para darnos con respecto a las realidades concretas. Se encuentran saberes distintos, pero todos saberes necesarios, complementarios. Me estoy refiriendo tanto a directivos de las escuelas como a docentes concretamente, ¿sí? Entonces, ahí hay que hacer todos los acuerdos, los contratos y hay que definir con ellos y aceptar las definiciones que podamos lograr con ellos sobre el cómo, cuándo, ¿no es cierto? Cuándo las observaciones, en qué momento, cómo hacerlas. Y otra cuestión central, cuando vamos a observar, explicar claramente a los alumnos de los grados, bueno, no sé cómo se llaman allí, grados, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque eso, un observador inquieta mucho la presencia de un extraño, alguien que tiene extranjería, inquieta mucho y provoca modificaciones en el desarrollo natural de las clases. Entonces, también por eso hablamos de colaborativo. Todo tiene que ser aclarado. Tenemos que decir qué vamos a hacer, que estamos acompañando a alumnos en procesos de formación, que no anotamos, porque hay alumnos que dicen, ¿qué anota usted tanto? Nos está evaluando nosotros por la sobredeterminación que hubo de la evaluación. Siempre que hay un extraño que está registrando, se piensa que lo que está haciendo es evaluando y con el sentido de calificación, de acreditación a quienes están en el grupo. No se trata para nada de eso. Hay que explicárselos de lo que se trata, es de tener constancia de lo que va aconteciendo para poder después trabajarlo donde ellos también podrán
aportar elementos, tomar la palabra y decir cosas que les parecieron importantes, ¿sí? Tienen que saberlo, porque la presencia de extraños modifica las situaciones, ¿no es cierto? Bourdieu dice una cosa que es muy importante, dice, la clase tal como ocurre no es nunca la clase tal como fue pensada, nunca. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos, ¿no? Con otros sujetos, con sus propios saberes, sus propias prácticas, sus conocimientos, sus experiencias, sus hábitos, sus creencias, sus cosmovisiones, y entonces la clase pasa a ser otra de la que hemos pensado, ¿no es cierto? Entonces la clase tal como acontece ya es diferente de la clase tal como fue pensada, ¿no es? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, por eso digo, convenios, contratos, acordamos, nunca es por imposición, nunca es por imposición, porque entonces ahí, miren, si el docente practicante siente que está siendo observado para ser pescado en la falta, o sea, lo que no hizo bien, lo que se podría haber hecho de otro modo, entonces a la hora de que lo convocamos a la reflexión, él en lugar de reflexionar críticamente, más bien cae en una situación de confesión, en vez de constituirse como sujeto y participar como sujeto reflexivo y crítico en el sentido que lo he caracterizado en el encuentro anterior. Después, si hace falta, lo aclaro más, ¿no es cierto? Pero no confesión, nadie, no estamos buscando el error. En todo caso, si aparece un error, lo tomamos en sentido constructivo, desde el construimos, pero no la falta, lo que se desvía de la norma, del deber ser ideal prefigurado, de lo que imaginamos y pensamos que podría haber sido de otro modo y no se desarrolló así, de ninguna manera. De eso nos corremos totalmente. Ahí está jugando lo socioantropológico, ¿eh? Bueno, sería largo de explicar, pero está jugando esa perspectiva. Bueno, entonces, si ustedes me dicen, aparte de explicar para qué estamos, ¿dónde nos colocamos como observadores? ¿Adelante? Si nos colocamos adelante, estamos mirando a los alumnos y ellos sienten el efecto de nuestra mirada. Si nos colocamos atrás, el que siente el efecto de nuestra mirada, que es muy potente, porque pasa tiempo hasta que nuestra mirada desmonta este aspecto de estar calificando, ¿no es cierto?, la clase que el otro realiza. Nosotros estamos siguiendo, estamos atentos absolutamente a cuánto indicio, a cuánto señal aparece en la clase. Yo aquí sigo la idea de una Rosarina que tomó elementos del Sir Rowell y Juste Pelenta, Elena Achille, no sé si la nombré la otra vez, que habla de paradigma constructivista indiciario. ¿Qué quiere decir? Que estoy atenta a indicios, a señales que me permitan ir comprendiendo por qué en cada clase acontece lo que acontece, ¿no es cierto? Tratando de explicarlo. ¿Y por qué esto? A ver, porque, entonces, perdón, y termino, me ubico al costado, voy rotando quizás, voy rotando de lugares, porque ahí aparece la escucha de lo que están realizando pequeños grupitos diferentes, es decir, hay una rotación de lugares por parte del observador, no hay un lugar fijo, y eso es muy importante. Y si se nos pregunta al respecto, lo explicamos claramente, ¿no es cierto? Damos las razones de por qué lo hacemos. Con respecto a una vez que ya estamos en la clase, el registro es registro exhaustivo denso. Yo puedo, a ver, hay clases en que siento que perturba tanto el registro escrito que me tengo que pasar varias clases
sin escribir y tengo que tratar de retener desde la memoria y después hacer memoria y apenas salgo tratar de reconstruir desde la memoria lo que aconteció en la clase, ¿sí? Pero teniendo consciente de que ahí va a haber sesgos, va a haber filtros que impone mi subjetividad, ¿no es cierto? Pero para eso después daré intervención a la opinión del propio practicante, del maestro del aula, si se quedó, ¿no es cierto?, de otros, de algunos alumnos, bueno, en fin, para completar mi recuperación. Cuando ya hago el registro exhaustivo denso, es solo descriptivo, ¿no? Porque yo digo, esta generalización de las etnografías educativas por ahí hizo que se distorsionara mucho lo que estas perspectivas plantean. El registro exhaustivo denso quiere decir, yo no pongo en mis palabras, digo, el docente inició la clase, no, pongo las palabras de él, cómo inicia la clase, con qué palabras la inicia, qué dice, qué palabras los alumnos. Y en todo caso, cuando pierdo una parte, pongo, Elsie Rowell dice, se ponen puntos suspensivos y apenas salgo de la clase, arriba de los puntos suspensivos, pongo lo que yo me acuerdo, lo que se me perdió. Porque bueno, uno no es dactilógrafo, no, se pierden muchas cosas y entonces, bueno, las recupera lo más pronto posible, pero las pone arriba de los puntos suspensivos para que no se confunda nuestra palabra con la palabra de quien está a cargo de la clase, ¿sí? Entonces, es absolutamente descriptivo. En mi versión, yo dije, esta es una versión, yo no divido la página, una parte para ponerlo descriptivo y otra parte lo interpretativo. No, a lo interpretativo lo corro mientras acontece la clase y trato de ser lo más exhaustiva con lo que mis sentidos, la mirada, la escucha, la lectura, me dan la posibilidad de registrar, ¿no es cierto? No incorporo interpretación, ¿no es cierto? Primero, descripción más. Estas perspectivas piden poner un poco de suspenso a la teoría, que de todos modos está como orientativa, ¿no es cierto? No es que borremos los conocimientos y saberes que disponemos, pero nos pide ponerlos en suspenso para que no se constituyan en filtros de lo que estamos viendo y que nos dejen capturar lo propio de las situaciones que estamos observando, ¿sí? Entonces, descriptivo digo, y en todo caso tengo un cuaderno a mano donde yo lo único, porque es también descriptivo, puedo notar tiempos. Entonces, supónganse que hubo un largo tiempo de silencio. Yo puedo en un cuaderno aparte poner que el silencio fue incómodo, que el practicante no supo no sabía cómo resolverlo, que miraba desamparado. En fin, puedo poner algunas hipótesis, algunas inferencias, pero aparte, no está en mi registro. ¿Saben por qué? El registro tiene que ser absolutamente descriptivo porque el registro después es público. Yo termino la clase y ese registro le pertenece a quien dio la clase. Lo pide el maestro de aula, sacamos una copia y se la damos. ¿La quiere ver algún alumno? La puede ver. Entonces no tiene bajo ningún concepto que incluir juicios de valor. Eso viene después en el trabajo interpretativo que articula descripción con interpretación, ¿no es cierto? Perdón, en el trabajo analítico, en el análisis didáctico que articula descripción con interpretación y donde yo voy, a ver, por partes, cuando ya la clase terminó, que termina cuando el practicante la dio por terminada, ¿sí? Cuando la dio por terminada, que fíjense, puede terminar incluso
no sé si en las comunidades donde ustedes van hay timbre o qué, cuando se marca el final de la hora, a veces la clase sigue fuera del aula. Bueno, la clase termina afuera, ¿no es cierto? Bueno, entonces, no adentro del aula. Entonces tiene un final así, imprevisible, ¿no es cierto? Que no podemos predeterminar. Entonces, cuando nosotros ya volvemos, terminó la clase, miren, teniendo en cuenta las singularidades, hay practicantes que si no les decimos algo, yo decía, se caen muertos. Dice, profe, dígame algo, ¿cómo estuvo la clase? Porque yo digo, bueno, vamos a reflexionar sobre la clase, pero dígame algo, necesito saber algo sobre la clase. Entonces yo digo, bueno, estuvo, hago un juicio genérico, muy interesante cómo abordaste los contenidos, tuviste preguntas, ejemplos, alguna cosa general, pero no hago un juicio totalizante. Juicio totalizante es decir, la clase fue buenísima, estuvo excelente, o no, estuviste, mira, flojo, perdiste, el dominio de la clase, la coordinación de la clase, eso se elimina totalmente, ¿no es cierto? Entonces, si el practicante lo necesita mucho, lo damos, pero siempre lo fundamental va a estar en otro momento. Ya estoy casi llegando a la hora. Bueno, en otro momento. Eh, hay practicantes que en cambio, así como está el que nos pide que digamos algo, nosotros a veces estamos a punto de decir algo y hay practicantes que sintieron en su cuerpo que la clase no estuvo como la imaginó, por lo impredictible, por lo compleja, por todo lo que comentamos en el otro encuentro, y no quiere hablar, no quiere en ese momento. Entonces, la famosa devolución, que yo es un término que elimino, así como elimino el dictar clase, porque nosotros damos, donamos saberes, conocimientos, no dictamos. Elimino la palabra devolución porque nadie presta nada, por lo tanto no tiene que devolver nada. Lo que hay es un momento reflexivo donde se genera la conversación, el diálogo sobre lo que ha acontecido. Hay estudiantes que necesitan respirar hondo, tomarse tiempo, hacer su propia reflexión íntima y recién después ir al trabajo con el formador. Y todo eso, en mi perspectiva, se respeta, porque nosotros apuntamos fuertemente a la constitución del ser docente, ¿no es cierto? Y no queremos colocarlo en situación de subordinado a las decisiones que otro toma por él. Él es el protagonista central y entonces él dice. Ahora, en el espacio reflexivo, lo que hacemos ahí viene porque yo hablo de perspectiva deconstructivista, reconstructivista. Porque, a ver, la clase ya aconteció, lo primero que hago es desarmarla. Y comienzo con el practicante desde el punto de partida. Y voy viendo segmento a segmento, momento a momento, ¿no? Luego se van articulando entre sí, porque cada unidad menor de sentido articula con otra y así hasta llegar a la clase como totalidad en términos de unidad mayor de sentido. A ver, ¿qué se comparte ahí? Hay dos cosas que quien registra el formador toma, que son, no sé si lo vieron en el texto que yo escribo, observables, el registro toma observables directos y observables construidos. Hay observables que son directos, que se ven claramente o se escuchan claramente. Por ejemplo, el docente dice, les voy a pedir que se constituyan en pequeños grupos de tantas personas. O el docente da un texto
para ser leído, que después va a ser comentado, ¿no es cierto? Es un observable claramente visible, ese es un observable directo. Ahora, supongamos, ¿vieron cómo hay clases donde el docente lleva un texto y lo da a un alumno que lo reparte a los otros? Y hay docentes que dicen, no, lo quiero repartir yo, y se lo da en la mano a cada grupo y da la consigna a cada subgrupo. Bueno, eso no es un observable directo. ¿Por qué hace eso? Ahí aparece la pregunta. Yo le llamo a eso observable construido. A cada observable directo se le asocia un observable construido, ¿no es cierto? ¿Por qué el docente espera tanto para comenzar la clase? ¿Por qué la comienza de tal manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre hay preguntas, no respuestas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con observables, pero que hay que construir, porque no están así visibles o sensibles, perceptibles, de forma inmediata. Hay que construirlos, ¿no es cierto? Bueno, una vez que se trabaja con eso y vamos avanzando en los distintos momentos de la clase, vamos reconociendo que lo que yo llamo macro decisiones y micro decisiones. A ver, ven, son categorías que yo fui construyendo para aportar al análisis comprensivo de la clase. ¿Qué son las macrodecisiones? Las macrodecisiones fueron las que fueron decididas previamente, porque son las que tienen que ver con las concepciones, los enfoques a los que adhiere el practicante, el docente formador también, ¿no es cierto? Perspectivas sobre el aprender, sobre el enseñar, sobre la disciplina, sobre el tema objeto de trabajo, sobre aspectos metodológicos, sobre ciertas estrategias a utilizar en forma dominante. Esos son macro decisiones. Tienen que ver con la perspectiva más global desde la cual se enfoca la enseñanza, ¿sí? Pero luego, como toda clase está llena de imponderables, porque surgen resonancias que es imposible de anticipar, salvo que uno las niegue, ¿no es cierto? Las tapone, las ponga en un plano de opacidad, pero si uno no pone en plano de opacidad, siempre están los imponderables, ¿no es cierto? Y entonces para ello hay que construir las microdecisiones, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, yo llevé un determinado texto pensando que en tanto tiempo se leía. Resulta que toma muchísimo más tiempo, ¿no? Bueno, ahí hay que tomar una microdecisión. ¿Qué hago? ¿Corto el texto? ¿Es factible de ser cortado? ¿No? ¿Me entienden? Es decir, la microdecisión es la decisión que se toma in situ de acuerdo a las resonancias que tienen las cuestiones que yo he tomado. Miren, Jackson en un libro precioso, Enseñanzas Implícitas, de la colección Amor Ortus, ya son las primeras, dice, en el último capítulo, está dando una clase en grupos, una maestra, ¿no? Y entonces ella se va desplazando subgrupo por subgrupo en la clase, pero en determinado momento la persona que está observando advierte que ella para la clase y dice atiendan y habla para todos. Bueno, cuando eso ocurre con cierta recurrencia, más de una vez, mínimo 2, 3 veces, la persona que está registrando advierte que la maestra hace esa interrupción en la clase cuando hay una enseñanza de corte moral, ético, moral en el sentido de ético, que le parece algo que surgió en el subgrupo con el que está, pero que le parece de valor
extenderlo para todo el grupo. Eso no es un observable directo de partida. Lo que es observable directo es que ella interrumpe y habla para todos. Pero ¿por qué lo hace? Sobre eso es algo que hay que construir. Y uno lo construye cuando ve por qué, bueno, las distintas veces en que ella interrumpe esa maestra y habla para toda la clase. ¿Ven? Entonces, ahí está su construcción. Bueno, y esa es la microdecisión, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con lo que se suele llamar incidente crítico. ¿Qué sé yo? Incidente crítico, a ver, ¿qué podría ser? Que en la comunidad donde ustedes llevaron al practicante ocurre algo significativo para la comunidad y alguien viene, lo comenta y ustedes, bueno, como foráneos por ahí, no entienden demasiado, pero todos están alborotados. Bueno, un incidente crítico es eso, no es algo que me lleva a cambiar lo que había decidido cuando diseñaba la clase, sino es algo muy fuerte que rompe la estructura de suposiciones que me exige cortar la clase, si no totalmente, por un buen tiempo, hasta que se habla sobre la problemática, hasta que se reacomoda, ¿sí? Bueno, puede ocurrir también en la propia clase. Por ejemplo, frente supongamos que en la clase hay un alumno discapacitado, tiene una intervención y hay un grupo que tiene eh, comentarios violentos con respecto al sujeto que es diferente. Bueno, ahí sí puede que se ocurra un incidente crítico que hace que se corte el desarrollo de aquello que era objeto de desarrollo y se trabaja eso. Bueno, todo eso es objeto de análisis. ¿Cuáles fueron los observables directos? ¿Cuáles fueron los observables construidos? ¿Cómo se llegó? ¿Cuáles fueron las macrodecisiones? ¿Cuáles las microdecisiones? ¿Por qué? ¿Qué relación hubo entre las microdecisiones? Porque a veces, miren, las microdecisiones van totalmente a contramano de las macrodecisiones, en la inmediatez. Los practicantes deciden a contramano de lo que pensaban en la teoría, pero otras veces lo hacen muy bien, ¿no? Se dan un momento, en general lo que yo en la investigación he podido recoger es que los novatos tienen algunos puntos de quiebre, las microdecisiones no suelen responder claramente a las macrodecisiones, suelen ir medio a contramano, ¿no es cierto? Bueno, en la reflexión se trabajan y luego en la clase siguiente son objeto de tratamiento. Por eso es importante de trabajarlas. El sentido que todo esto va teniendo en este trabajo paso a paso en la clase es que como docentes van determinando qué aspecto, a ver, en vez de clase buena o mala, en toda clase hay aspectos a recuperar que fueron valiosos. Por ejemplo, uno dice, qué buenas las preguntas hoy, totalmente diferentes que las de la otra vez. Qué bien estuvo este texto, está para guardarlo, qué potente fue todo lo que desató en el grupo, todo lo que generó, ¿no es cierto? Entonces, yo digo ahí, ¿qué se deja de lado porque fue una decisión equivocada? ¿Qué en cambio necesita algún ajuste? A ver, la pregunta estuvo bien, pero habría que, se pidió varias veces aclaraciones, habría
habría que modificarlas para que realmente, o el material, o que fue largo, muy valioso, pero hay que buscar un texto más corto, el caso que presentamos, el problema que presentamos, lo que ocurrió con los dispositivos tecnológicos, si es que se usó algo, en fin, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ahí lo que se va generando es un repositorio, es decir, lo que otros profesionales hacen, que construyen casuística, que van tomando de sus experiencias elementos valiosos a partir de la reflexión, y todo esto que estoy diciendo es lo que se va reflexionando y trabajando con el practicante, ¿sí? Entonces, bueno, se genera como un banco de datos, un repositorio, y se define qué es válido para ser utilizado en otras clases, en otras circunstancias, y qué tiene que ser dejado de lado. Eh, eh, bueno, eh, a ver, yo creo que más o menos, a ver, cuando yo dije hay cuestiones que son fundamentales, cómo en este proceso hay una doble inscripción institucional, quiere decir que hay formadores de ambas instituciones con saberes diferentes pero complementarios y que tienen que ser recuperados. Lo otro que dije es que hay permanentemente, hay que conjugar de manera dialéctica aspectos objetivos y subjetivos, que es quizá lo más difícil. A ver, practicantes y formadores tienen que estar atentos a aspectos objetivos, a realidades, a entornos y demás, y a aspectos subjetivos, tanto de instituciones como de sujetos que forman parte de comunidades, ¿sí? Lo otro, la importancia de la casuística que ya mencioné, ¿no es cierto? Cada practicante vive una experiencia singular, pero que tiene que ser potenciada luego en el magisterio, en el grupo de formación, como para que tengan la posibilidad de tener un paneo de distintas realidades, distintos entornos, distintos sujetos, problemáticas con las que se pueden enfrentar en su futuro desempeño profesional. Y la otra es el ejercicio de escritura, ¿no es cierto?, que es fundamental. Ayudar a ir generando de a poco guiones en borrador sobre la base del intercambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, convocar después de ese intercambio reflexivo a que el practicante escriba, ¿no es cierto? Puede, por ejemplo, si un practicante no reflexionó apenas terminó la clase, que vuelva con la clase escrita desde una recuperación como memoria de experiencia. Otro escrito es el registro nuestro, pero un registro que se lo damos al practicante y sobre el cual el practicante imprime otro texto, su propia escritura, ¿no es cierto? Bueno, eso es fundamental. Estos son dos guiones en borrador que después constituirán un nuevo texto que justamente constituye lo sustancial del planteo que yo digo. De lo que se trata aquí es de construir saber acerca de la enseñanza. No se trata de calificar, de evaluar, sino de construir saber acerca de la enseñanza. Ustedes me dicen, bueno, pero para que el alumno apruebe, yo después tengo que poner una nota. Después, ¿dónde está escrito que cada suspiro hay que ponerle una nota, que cada momento, cada segmento, cada avance en el proceso formativo hay que calificarlo? No, porque eso no coadyuva a la expansión
en libertad, la emancipación del sujeto, ¿no es cierto? Crear condiciones para aprendizajes emancipatorios significa dejar libertad al sujeto para, ¿no? Apropiarse a su manera singular de todo lo que va aconteciendo, de todo lo que se va procesando. Bueno, creo que básicamente no quiero perder tiempo para que puedan preguntarme cosas que puedan no haber respondido de las que a ustedes les costaba entender. No sé, espero haber sido clara, no lo sé. Les estoy dando la palabra a ustedes. Sí, gracias, maestra. Jocelyn. Gracias, Jocelyn. Bueno, buenas tardes. Yo soy estudiante normalista y pues ahorita voy en periodos de prácticas y así. Y pues me ha tocado ir a observaciones, a prácticas y de hecho regresando de vacaciones voy a un periodo de prácticas de una semana. Pero lo que veo es que no sé si es malo o como que con qué concepto se ve del que el maestro de base le avisa a los niños, por ejemplo, de que les diga, pórtense bien porque va a venir una maestra a observar la clase y ya va a depender de que si se portan bien y se portan mal. Y ya después, por ejemplo, llego yo una semana a observar y pues los niños como saben que va a llegar alguien a ver cómo se portan y calificarlos, pues ahí toda esa semana se portan muy bien, hacen sus tareas, pero ya es el momento en que tú, por ejemplo, ya registré todo esto, ¿no? El comportamiento de los niños, que tal vez en mi inicio voy a ver esto, en mi desarrollo, y se supone que lo debemos llevar tal como está. Y una vez, pues no cumplí como eso, no lo terminé, y fue como que un caos de que, ¿qué es lo que voy a hacer? Y como apenas estaba empezando, no tenía como que la idea, pero a partir de estos semestres que he llevado, pues es donde veo eso de las adecuaciones curriculares, que no todo es como que seguir tal como me va a salir tal cual lo planeé, ¿no? Siempre va a haber como que circunstancias a las que yo me voy a enfrentar y tengo que saber la manera en la que la voy a resolver. Tal cual. Bueno, está claro que vienes de una movida importante porque has planteado un montón de cosas, Jocelyn. Nada que yo no haya visto en mi recorrido. Te quiero aclarar. Esto se plantea siempre. A ver, me parece que no estuviste en el otro encuentro, ¿o sí? No, es mi primera clase. Es tu primera. ¿Sabes por qué te voy a decir? Bueno, ya te voy a decir por qué te estoy preguntando esto. Lo primero, lo de apertura, desarrollo y cierre, habrá que trabajarlo con los profesores formadores. A ver, te lo está diciendo alguien. Yo participé de la creación de esa estructura y nosotros decimos, no va más, porque en la realidad no va más. Eso no existe más. No, uno no puede correr en la clase para llegar al cierre. La clase va al ritmo que puede ir el grupo en el tratamiento. Eso es así y no hay vuelta que darle. Pasa con la clase, pasa con el programa. Pasa cuando dicen, ¿por qué la primaria le reclama al jardín, la secundaria le reclama la primaria, la universidad la secundaria? Tiene que ver con que todos corren para cumplir programa, cuando la preocupación fundamental es que haya una apropiación genuina, significativa y a la vez relevante por parte de los alumnos y no estar corriendo para terminar un programa. Cuando uno le da capacidades para que se apropien bien de aquello que es objeto de enseñanza, lo que no se alcanza a desarrollar lo van a poder
lograr solo. Pero si no les damos tiempo para que realmente lo apropien significativamente, no va a servir de nada. Bueno, eso con respecto a esa estructura. Con respecto a lo que otro que dices, ¿sabes por qué pasa eso? ¿Por qué los maestros tienen razón? Porque los maestros lo que sienten es lo mismo que sienten muchos practicantes, que se van a ir a su clase a ver cómo está su clase, si es buena, si es mala, porque hay una matriz que se interiorizó en el largo recorrido de evaluación, de la escolarización, perdón, en su largo recorrido, el maestro alerta a los alumnos que lo hagan quedar bien, porque de eso se trata, siempre bien o mal, ¿no? Entonces, por eso se defiende. Entonces, yo creo que hay que tomarse el tiempo necesario para lograr un clima de credibilidad y de confianza con el maestro y con los alumnos para que eso no ocurra, Jocelyn. Para que eso no ocurra, y te aseguro que si uno lo hace bien, eso no ocurre. De todas maneras, por más que el maestro pretenda preparar, siempre hay aspectos que se escapan, siempre hay. Y en todo caso, ¿sabes qué? A mí había practicantes que me decían, Gloria, ¿sabe una cosa? La clase que fui a observar se repitió la clase anterior para que saliera bien y yo viera que estaba todo perfecto. Y yo digo, ¿y qué hiciste? No, eso no sería. ¿Cómo que no? Supongamos que era una clase que replicaba una clase anterior, lo observás porque es una clase. Siempre va a haber aspectos diferenciales, ¿no es cierto? Y si el grupo está actuando así conminado para comportarse de determinada manera, tu sagacidad, tu pensamiento, tu registro súper abierto tendrá que poder determinar qué está pasando efectivamente en ese grupo, ¿no es cierto? Pero yo creo que entonces, si te encuentras con grupos en que aparecen esas cosas, es porque eso es lo que se imprime a lo largo de la escolarización, que siempre cuando hay observadores van a pescarnos en lo que no está bien, en lo que salió mal, en lo que se debió haber hecho de otro modo, ¿no es cierto? Entonces, por eso se buscan argucias de ese tipo, Jocelyn. Entonces, solo puedes lograr atravesar esa pared, diría Pink Floyd, si trabajas suficiente en ese grupo logrando credibilidad y confianza, que no vas a ir a eso. Vas a ir a trabajar en forma conjunta. Y lo primero, mira, había alumnas que me decían, Gloria, usted nos pide que cuando vayamos para conocer cómo trabaja el maestro, le pidamos los materiales que utiliza, pero no nos quiere dar nada. Y yo lo primero que preguntaba, ¿y vos qué le diste? Resulta que ellos no daban nada y pretendían que el maestro dé todo. Todo tiene que ser, el trabajo colaborativo es en reciprocidad, es en clima de confianza, de credibilidad, de mutuo respeto, de reconocimiento que se es complementario y de que uno necesita al otro, ¿no es cierto? Entonces, es la única manera que puedes eliminar. Mira, vos, tú dices, antes de empezar le dicen eso, y sabes que había profesores o maestros que cuando se iba el practicante decía, bueno, ahora se olvidan de todo lo que hizo el practicante porque no sirve para nada. Y los practicantes, una decepción mortal a veces cuando se enteraban por alguna vía que todo lo que habían desarrollado con enorme esfuerzo, el propio maestro estaba diciendo que eso no era valioso, que no, porque lo valioso es su palabra, la que viene después y retoma y rehace y revive todo. Pero eso tiene que ver con cosas que lamentablemente el sistema educativo
son matrices que ha ido imprimiendo, que se han naturalizado y que parte de nuestro trabajo en la formación es desnaturalizarlos, ¿no es cierto? Eso tiene que ser desnaturalizado. Yo personalmente pienso que los formadores del magisterio tienen un doble trabajo con su alumno y con el maestro. Es como formación en servicio. Si nosotros vamos desde otra actitud, ¿no es cierto? Y el maestro puede vivir que esa va a ser una instancia de crecimiento, de incorporar nuevos elementos. Se acabó lo que está planteando Jocelyn, porque vive esa experiencia, no como una experiencia donde se lo viene a calificar, a evaluar en el sentido de acreditación, ¿no es cierto? Sino como un tiempo de trabajo compartido, donde todos tienen algo para aportar. Bueno, es lo que tengo para decir sobre esa situación que es harto frecuente, pero que tiene que ver con la imperiosa necesidad de cambiar algunas matrices, algunos hábitos, diríamos, que el sistema educativo va imprimiendo en los sujetos y que por eso actúan de ese modo. Siempre que nos vamos a ser observados, se piensa que somos observados para pescarnos en la falta. Más, hay grupos, no solo cuando van los practicantes, cuando va alguien a observar, piensan que se los va a observar porque son el grupo problemático. Pero es que por mucho tiempo en las escuelas, cuando se iba a observar a un maestro o a un grupo, era porque el maestro que fallaba o el grupo que no iba bien. Eso fue propio de una cultura que por mucho tiempo, ¿no es cierto?, se expandió en el sistema de escolarización. Y con eso hay que terminar rotundamente. Y para eso los magisterios tienen una labor incalculable, ¿no es cierto? Por eso yo hablo de recrear, volver a pensar para recrear, volver a pensar la enseñanza para recrearla. Y eso implica entrar a mover mentalidades, ¿no es cierto? Quebrar prejuicios, estereotipos, por ambas partes, ¿no? Bueno, no sé si habrá, no sé, Jocelyn, si te di. Bien, ¿alguna otra cuestión? Está Iván, maestra, está Iván. Ah, Iván, bien, Iván. Buenas tardes a todos. Soy docente de la Escuela Normal Experimental Huajuapan y quisiera comentar un poco sobre la experiencia que tenemos con respecto a la supervisión de las jornadas de práctica profesional. Y bueno, me diera su opinión en torno a si pues estamos orientando este proceso por el camino correcto. Bueno, nosotros trabajamos estas jornadas, estas supervisiones en cada uno de los semestres. Y bueno, vamos formando un expediente por estudiante. O sea, en cada semestre hacemos el registro de qué observamos en su práctica y con ello vamos formando un expediente, de tal manera que cuando hacemos, por ejemplo, la supervisión de estudiantes de quinto semestre, ya tenemos todo un referente de, digamos, los aspectos en los que tiene que mejorar el estudiante, de aquellos en que pues ha hecho, o sea, ha estado bien, ¿no? Se ha conducido de manera adecuada. Entonces, nos tomamos como criterio los rasgos del perfil de egreso, del plan de estudios. Entonces, la idea de hacer un registro, digamos, pormenorizado, detallado, nos parece bien también, pero la verdad es que la logística para la supervisión de las prácticas profesionales es compleja. A veces nos da tiempo de permanecer
espacios como muy breves con cada uno de los estudiantes. Entonces, frente a ese escenario es que hemos estado encaminando las acciones hacia esa estrategia, ¿no? De fijar nuestra atención en los aspectos, en las fortalezas, digamos, que ha mostrado el estudiante en formación, el maestro en formación a lo largo de la carrera, y en aquellos en que todavía se puede seguir mejorando. Entonces, no se ha logrado concretar esta forma de trabajo, pero vamos un poco avanzando en ese sentido. Entonces, bueno, en términos generales, esa es más o menos lo que quiero compartir, y me interesaría saber su opinión, ¿no? Para pues, ver de qué manera podemos ir mejorando. Gracias. Bueno, gracias, Iván. ¿Te parece, Javier, que le responda a Iván? Sí, bueno. Está bien, maestra, está bien. A ver, Iván, primera cosa, también en Argentina me indigna el concepto supervisión. Foucault se agarraría la cabeza. ¿Por qué no hemos podido cambiar esa expresión? Supervisión, miramos desde arriba. No, para mí hay un trabajo colaborativo, formador, practicante, coformador. El docente de las instituciones es coformador y eso no se puede, no es alguien que presta, entre comillas, sentido mercantil, su lugar de trabajo. Él coparticipa en una experiencia formativa. Fíjate que usa la expresión expediente. Los policías hacen expedientes. En todo caso, digamos, cambiaría la nominación expediente, bueno, que a veces usan los administrativos, qué sé yo. Esto no es una cuestión administrativa, ¿no es cierto? Hay que llevar en todo caso un cuaderno, nosotros llevábamos un cuaderno, que era un cuaderno de campo para cada practicante, donde se iba consignando lo que acontecía en cada practicante. Pero, ¿sabes qué pasa, Iván? Yo, claro, se encontraron con una persona bastante mayor, pero todavía yo no acepto los límites, no acepto los límites. Siempre hay intersticios en los que se puede trabajar sobre lo instituido. A ver, por ejemplo, pueden ver poco, no pueden seguir en forma completa todos. ¿Por qué no darle un lugar al maestro de grado para que él haga el registro y compartir con él las reflexiones? ¿Sí? ¿Por qué no armar, acá en Argentina, no sé allá si se usó, se han constituido parejas pedagógicas, o sea, van dos practicantes y uno hace las veces de observador, toma registro o ayuda, ¿no es cierto? Si no se pudiera pedir que haga memoria de experiencia, que escriba y sobre eso trabajar el proceso reflexivo. Yo creo que lo más fácil es ajustarse a los límites existentes. Siempre sobre lo instituido hay intersticios donde se puede recrear. De ese modo no es posible realmente dar lugar a formar docentes de nuevo tipo. A eso estamos apostando, o sea, vamos a cumplir reglamentariamente con un proceso, con un, nunca me voy a olvidar, estaba asesorando en Cava, y en ese momento Flavia Terigi, que a lo mejor la leyeron en algún documento, texto, dirigía la parte curricular y me hace una pregunta: ¿cuántas prácticas tiene que realizar un practicante? Y yo le contesté, bueno, consideraban que yo estaba asesorando, que era el sumum de la práctica. Es como dije la otra vez, porque bueno, de provincia, porque ninguna porteña ahondó sobre este tema. Pero, bueno, yo decía, es que no se puede predefinir cuántas prácticas, porque todo va a depender de las circunstancias. Y si me va a importar más el número, a ver, todos tienen que hacer 10,
pero no me doy tiempo para que esas prácticas sean analizadas y por tanto reflexionadas, no sirven para generar nuevo conocimiento. Entonces, Iván, no sé si te respondo, pero ¿por qué no desafiar a lo existente? ¿Por qué no imaginar que hay otros caminos posibles? Por favor, el mundo está cambiando, los jóvenes están cambiando. No hay que subestimar las posibilidades de producir cambios, porque estamos nada más ni nada menos que interviniendo en la formación de quienes van a formar a otros. Entonces no podemos quedarnos con los límites que impone las posibilidades de lo que ya está instituido. No sé, Iván, cómo lo ves, pero bueno, por eso también, por eso no le encuentran otro nombre, también en Argentina, ojo, no lo digo solo para supervisión. ¿Por qué supervisión? ¿Qué está viendo? ¿Desde arriba? ¿Desde dónde? Es alguien que co-trabaja junto a otros para analizar lo que acontece en los procesos de la práctica, que se evalúan además en forma global, ¿no es cierto?, con una cantidad de elementos y dando tiempo para que cada estudiante procese lo que resulta de los procesos reflexivos, ¿no es cierto? Miren, a veces hay una clase que no tiene objeciones, sin embargo los procesos reflexivos son muy acotados. En cambio, hay clases que tienen muchas dificultades y los procesos reflexivos son muy potentes y dan lugar a recreaciones muy significativas para futuras clases. Por eso yo decía, el diseño, cuando yo recreo, al final se vuelve a unir. Al recrear la clase vuelvo sobre el diseño, entonces hay un permanente movimiento. No sé cómo lo ve, no se sientan sujetos sujetados, révelense, porque si no se emancipan ustedes, no van a dar lugar a aprendizajes emancipatorios. Disculpen si soy definida, pero además, como estoy embroncada con lo que pasó en mi país, voy a ser más rebelde cada día, eso que estoy grande ya. No hay que sujetarse, por algo está lo instituido y está lo instituyente. Siempre tenemos la posibilidad de recrear, de pensar cosas diferentes para mejorar las propuestas. Ese es el sentido, ¿no es cierto?, de apostar a mejores aprendizajes, aprendizajes más potentes, que pervivan, que tengan sentido, que sean aplicables en las realidades, en los procesos de la práctica que los sujetos viven y no que queden ahí arrumbados como algo con lo que hay que cumplir porque es parte de los programas escolares. No sé qué piensas, Iván. Sí, estoy de acuerdo con que las denominaciones nos pueden llevar como a interpretaciones, ¿no? De cómo se desarrolla el trabajo, aunque es como, pues es digamos, la denominación que se le ha dado, aunque los procesos coinciden mucho con los que usted menciona. A lo mejor ahí sería cuestión de replantear un poco los términos, pero más bien sí vamos enfocados en ese sentido. Aquí la idea más bien era, ¿qué le parece la situación de enfocar la atención de acuerdo a la historia, digamos, de formación que tiene el estudiante, el futuro docente, fijar la atención en aquellos aspectos que puede mejorar y en los que ya tiene pleno dominio? Lo que pasa es que en la supervisión, en estas jornadas que hacemos los docentes de visita a las escuelas primarias para observar el desempeño de los estudiantes, luego hacemos anotaciones o registros muy generales que luego no
no, como que no ayudan mucho al estudiante, ¿no? A identificar precisamente cuáles son aquellos aspectos en los que puede mejorar. Entonces, en esos momentos también, Iván, tienen que hacer registro exhaustivo. Y si les piden el registro, lo tienen que dar, porque les pertenece también. No, lo que me parece perfecto es tener en cuenta las biografías, perdón, se me pasó, las biografías, las historias de vida, eso es fundamental. Miren, nos enseñaron por mucho tiempo en educación que a puntos de partida diferentes había que llegar a puntos de llegada igualados, y eso no es posible. La diversidad existe y si hay puntos de partida diferentes, va a haber puntos de llegada diferentes. Pero yo recupero las biografías no para definir qué fortalezas, qué dificultades, sino, bueno, esta es la historia de vida, con esto llega y veo qué pasa, Iván. Porque me puedo sorprender, ¿eh? Me puedo sorprender. No emitir juicios poniendo esto es fortaleza, esto es dificultad. Las historias de vida y de formación hay que conocerlas, pero para saber con qué bagaje, con qué saberes, con qué prácticas, con qué cuenta, ¿no es cierto?, cada estudiante, pero no para definirlo como fortaleza, como debilidad, porque eso puede estar teñido de esto que te decía, cuando se estudiaba antes las escuelas o los procesos de la práctica, ¿no es cierto? Y por eso los enfoques antropológicos apuntaron a otra cosa. Siempre se vinculaba cuánto se aproximaba, o la fortaleza, ¿cómo se definía? ¿Cuánto se aproximaba o cuánto se alejaba a la norma, al deber ser? ¿Desde dónde se define la fortaleza? A ver, ¿no puede haber fortalezas diferentes, diversas, si hay sujetos diversos? La importancia de conocer la biografía, las historias de vida y de formación, tienen que ver con recuperar lo que de ahí viene para que tenga valor en el proceso formativo. No para armar casilleros de qué eso es más o menos el FODA, eso es racionalidad tecnocrática, fortalezas y debilidades. Eso fue la racionalidad tecnocrática. Eso fue como decir, lo pensado, lo logrado. Es como si estuviéramos trabajando con una computadora, con una máquina. No, no sé, lo que para unos es fortaleza, no lo es para otros. Creo que la importancia de la biografía y de la historia tiene que ver con reconocer la diversidad y ver bien a quienes tenemos que apuntalar más, ¿no? Porque justamente cuando hay quienes tienen algunos puntos de lo que tú llamas como de dificultades, que eso vale, ¿no es cierto?, ver cómo los apuntalamos para que puedan avanzar como lo hacen los otros, ¿no es cierto?, pero con procesos reflexivos que les ayuden a comprender, ¿no es cierto?, cuáles son los aspectos que hay que modificar y por qué. Y por qué en cada caso. Eso, más que, por eso yo le asigno tanto valor al momento en que se juntan todos los practicantes, y vos sabés que ellos lo ven cuando distintos compañeros comparten sus experiencias. Y entonces hay como una regulación social en el grupo y no una marcación, una rotulación tan fuerte por parte de los docentes.
De todos modos, nosotros también cuando completan su informe final, señalamos aspectos que hay que revisar, pero no reprobamos. Damos tiempo para que revisen, indicamos qué cosas hay que retomar, qué elementos de la teoría hay que volver a trabajar, ¿sí? No sé si respondo, Iván. Sí, muchas gracias, doctora. Perdón, ¿sí me escuchó? Le comentaba que... Sí, sí. Bueno, sí, le agradezco mucho su opinión, doctora. Gracias. No, sí, pero Iván, no me lo vayas a agradecer formalmente. Quédate pensando, aunque sea. A ver, ¿qué es posible modificar ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, y las instituciones dan lugar a una cultura del trabajo docente que parece también inmodificable. Yo te comprendo en lo que decís. Y también cuando vos me decís, bueno, yo no te estoy planteando que cambies el nombre, supervisión o expedientes, no. Pero sabes que sí, que hables de cuál. Miren, nosotros llevamos un expediente que significa tal cosa, que los alumnos sepan qué es, ¿no es cierto? Porque si no, el expediente se puede volver un elemento persecutorio de qué vas consignando vos en ese expediente, ¿no es cierto? Entonces, decir, el expediente que utilizamos como un elemento para trabajar en los procesos que ustedes van llevando adelante, significa tal y tal cosa. Nosotros, por ejemplo, hacíamos muchos talleres antes de ir con los practicantes, hacíamos talleres en las instituciones y hacíamos talleres después con les maestros, porque había maestros y maestras, y bueno, intercambiábamos saberes y conocimientos sobre eso, y participaban también los practicantes, ¿no? Y eso también es parte de del insumo formativo. En fin, yo lo que creo es que hay que descontracturar, miren, la importancia de haber puesto en valor en el mundo es las prácticas, porque ¿saben por qué las prácticas y las residencias están teniendo valor en el mundo? Porque en el mundo llegó a reconocer que se producían procesos de reforma, de cambio curricular, pero no tenían efecto en cambios de importancia significativos y relevantes en los sujetos, ¿no es cierto?, en los distintos niveles del sistema educativo. Entonces, bueno, ahí se articuló el trabajo entre la teoría y la práctica, y el campo de la práctica, que en muchos países atraviesa todo el trayecto de la formación. En nuestro caso, salvo en las universidades que todavía no han logrado modificar los diseños de los profesorados en su conjunto, los profesorados ya lo tienen modificado. Esperemos que el nuevo presidente no tire todo abajo, pero la práctica tiene una enorme relevancia, pero es una práctica reflexionada. Es una práctica sobre la que se piensa, se generan nuevos saberes y conocimientos que van complementando el saber que deviene de la teoría, de la investigación,
los especialistas, ¿no? Entonces hay que descontracturar el sistema mucho más en la ruralidad, mucho más. Porque son sectores donde el conocimiento tiene que tener valor para las prácticas cotidianas de vida de los sujetos, ¿no? La escuela no puede estar disociada del mundo de la vida, ¿no? Y entonces la articulación es muy importante. Por eso también ahí pueden ver en esto que ustedes van poco tiempo, lo que yo les decía, que a mí no me gusta mucho la designación pareja pedagógica, pero igual que vos decías, Iván, bueno, acá le llaman pareja pedagógica y yo, bueno, dale que va, pareja pedagógica. Y significa que un practicante acompaña a otro practicante, ¿no es cierto? Y rotan en sus funciones. Y entonces se realimenta cuando el profesor del magisterio no puede estar presente, hay alguien que está presente. Pero si no lo estuviera, por eso incorporamos la narrativa, ¿no es cierto? Los relatos, las memorias de experiencia, las escrituras que los practicantes realizan como memoria de lo que aconteció en sus clases. Y eso es material también para trabajar, igual que un registro tomado por un profesor, ¿sí? En la pandemia yo me encontré trabajando en algunas jurisdicciones con gente que me decía, no podemos ir a las comunidades, no podemos ir a territorio para las prácticas, ¿cómo hacemos para tener conocimiento de realidades, de entorno? Y yo decía, pero está la producción de alumnos de años anteriores. ¿Saben que en las prácticas no utilizamos lo que produjeron alumnos de años anteriores? Eso también es muy bueno. Nosotros a veces en etapas previas a la práctica, en el proceso formativo, utilizábamos diseños de clases, ¿no es cierto?, realizados por alumnos de otros años, los trabajábamos analítica y reflexivamente y los recreábamos. Y eso era una manera también de experimentar con lo que se puede hacer para recrear un diseño ya construido y dar lugar a otro, ¿no? Que luego, por supuesto, deberá ser adaptado a las diferentes circunstancias y situaciones en las que se implemente. Bueno, no sé si hay. O yo estoy en las antípodas de lo que ustedes hacen o están pensando mucho. Porque yo pensé que me llenarían de preguntas en este momento. Sí, doctora. Sí. Sí, bueno, a mí me parece como muy interesante la idea que maneja. Me parece que es cierto, tendríamos que cambiar el enfoque, la visión sobre estos procesos que hemos venido desarrollando a la luz de modelos educativos, ¿no? Precisamente de corte neoliberal. Exactamente. De hecho, bueno, no es como justificar un poco la metodología que hemos venido siguiendo, pero de alguna manera nos hemos tratado de apegar a los lineamientos precisamente
de esos planes y programas de estudio que marcan, por ejemplo, las competencias, ¿no? Genéricas y profesionales. Claro, no, Claro. claro, eso es como tú lo dices, eso responde al dogma neoliberal. Sí, a lo que voy es que bajo esos principios del modelo neoliberal nos hemos estado conduciendo hasta tiempos recientes, digamos. En nuestro país, bueno, no sé dónde está usted, si en su país. En Argentina y en Córdoba. Para un poco darle contexto, en nuestro país, seguramente usted ya lo sabe, sí. Para este año se entra, digamos, en vigor un nuevo plan de estudios, claro. Un nuevo modelo educativo que, sí. Bueno, lo comento porque tiene un carácter muy distinto al anterior, una visión totalmente o radicalmente distinta, que coincide mucho con los planteamientos que usted ha mencionado. Entonces yo creo que con el nuevo modelo definitivamente vamos a tener la oportunidad o vamos a, ¿cómo diríamos? Tener mayores oportunidades, de generar mayores oportunidades para precisamente trasladar estos procesos a otro ámbito, ¿no? A uno más del tipo que usted propone. Claro. Apenas nosotros estamos como caminando en este modelo con la primera generación de estudiantes que están en primer semestre, claro. Tercer y primer semestre, me parece. Entonces, claro. Lo que sí tenemos claro es que estas formas de trabajo también necesitan ser transformadas. Totalmente. Y compagina mucho, repito, con esta idea que usted maneja, lo hemos estado como revisando en nuestras academias. Y sí, o sea, tienen que apuntar hacia esa dirección. Pero hasta hace poco, pues, con las generaciones anteriores, comentaba, pues, la experiencia que hemos tenido y la lógica que hemos manejado, ¿no? Para hacer estas visitas a las escuelas y percibir el desempeño en contextos reales de nuestros estudiantes. Gracias. Claro, pero me viene fantástico, Iván, lo que dices, porque ¿sabes qué? El trabajo de desestructurar estas matrices que nos han hecho incorporar en todo este tiempo no es sencillo. Entonces empiecen ya, mientras van. A mí una cosa que me gustó mucho la primera vez que me habló Javier, y creo que por eso le trabajar con ustedes, me gustó mucho lo de colectivos docentes, porque la convocatoria a colectivos, porque este cambio no se puede hacer de manera individual. Este cambio requiere comprometer al colectivo docente de una institución, de la institución formadora y de la institución que recibe a los practicantes. Entonces yo diría, como estas matrices que nos adosaron son de notabilísima persistencia por las características que tiene de inmediatez la práctica de la enseñanza, después se actualizan viejas formas más allá de lo que querramos. Yo a veces pongo un ejemplo que es medio burdo, ¿no? Pero de todos modos lo pongo. Digo, muchas veces uno dice, a ver, cuando pasó con la experiencia con los padres y dice, no, yo no voy a repetir lo que mis padres hicieron conmigo. Y después cuando uno está, bueno, si tiene hijos o sobrinos o lo que sea, cuando menos se da cuenta, está reproduciendo lo mismo con formas diferentes, pero en el fondo es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso ya está en una matriz que fue interiorizada. Entonces yo diría que ustedes, a ver, mientras van haciendo estos procesos de cambio en los diseños curriculares, realicen en los colectivos docentes, no lo consideren pérdida de tiempo, realicen espacios de taller donde discutan entre ustedes, ¿no es cierto? Y intercambien sobre
este giro que es necesario hacer para ir tratando de visualizar algunas estrategias que se pueden incorporar para hacer efectivos esos giros, porque si no va a ser muy difícil desterrarlos, ¿no es cierto? O por ustedes o porque cuando vayan, ¿no es cierto?, a las comunidades y a las escuelas, los maestros esperen que ustedes hagan otra cosa. Los cambios no se producen como así de un día para otro, toman tiempo, entonces gánenle tiempo al tiempo, ¿no es cierto? Eso diría yo. Y a mí en ese punto me parece que ustedes tienen una situación privilegiada en esto de estar constituidos como colectivos docentes, porque aquí todavía en mi país está muy fragmentada la docencia, ¿no? Hay mucho aislamiento, cada docente. Entonces, a ver, cuando vos decís, no por autojustificar, pero sí, los planteos de reflexividad crítica dicen, bueno, Castoriadis plantea eso, digo, la reflexividad, si uno la hace solo, si es autorreferencial, uno tiende a la autojustificación. En cambio, si uno está con otro, ¿no es cierto?, con un otro autorizado, que no importa quién sea, ¿no es cierto?, entonces uno se ve obligado a integrar otros puntos de vista y a incorporar miradas diferentes sobre lo que uno está observando, ¿no? Pero bueno, ustedes están, ¿cómo les envidio? Están en un momento muy interesante, pero a ver, muy interesante, pero depende de ustedes que sea valioso. Porque, a ver, un diseño puede ser cambiado y puede ser cambiado formalmente, y las prácticas a su interior pueden seguir siendo las mismas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. En lo personal, quizás por los años recorridos, he visto mucho de eso, que se cambian los diseños y las prácticas siguen siendo las mismas. Entonces, bueno, tampoco digo, a ver, Iván, cuidado, cuando yo veo algunas cosas que me parecen que es necesario modificar, yo siempre uso una expresión así fuerte, no me castigo por eso, todo lo contrario, hago un trabajo reflexivo y lo comparto con mis alumnos. Digo, esto no va por esta vía. Tendríamos que generar un movimiento diferente y poder reflexionarlo para nosotros mismos y compartirlo con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, ¿no? Tampoco sentirnos culpables. La culpabilización no sirve para nada a la posición emancipatoria que yo estoy sosteniendo. No, lo que sirve es la reflexión, y cuando uno dice, esto, supongamos que digo, no funcionó, es necesario producir un giro, bueno, hay que hacerlo, y eso tiene que ser objeto incluso de trabajo con los propios colegas, estudiantes, sin ningún tapujo, sin ninguna preocupación. Tenemos que ser más condescendientes también con nuestras propias debilidades. Ese es el punto de partida para despegar y realmente hacer los giros necesarios y dar lugar a algo nuevo, ¿no? Nosotros en mi país estamos diciendo, a ver, yo lo digo, ¿en qué nos equivocamos para que haya pasado lo que nos pasó? ¿En qué nos equivocamos? Y no echarle la culpa a otros. Es complejo, sí, pero bueno, hay que lanzarse. Es una aventura.
Ahí dice Juana Dalberto García. ¿Quiere decir algo, Juan? Sí, buenas noches, doctora. Sí. Me llamó mucho la atención la pregunta que se han hecho sobre la situación que están pasando allá en Argentina. Se hacen la pregunta, pero ¿cuál es la respuesta que se dan ustedes? Me interesa saber qué respuestas se dan o qué supuestos tienen ante eso. Porque pues sí, nosotros estamos en un periodo de transformación gracias a López Obrador, pero decía en una intervención que pues hay un constante asedio hacia a ese tipo de gobiernos, pero y debemos estar al acecho. Eso es lo que señalaba. De hecho, aprovechar esta posibilidad que tenemos con la reforma educativa, pero en realidad, si no se cambian, como decía, las mentalidades de nosotros los docentes, no vamos a hacer nada. Pero sí me llama la atención esa pregunta que se hacen, ¿y cuál ha sido su respuesta? Disculpe. Bueno, Bueno, hace poco intervine en un evento en la red de trabajo docente, que es una red de argentina y latinoamericana también, ¿no? Y entonces hice una presentación que por suerte gustó bastante, diciendo cuáles eran las cuestiones más importantes para mí en la enseñanza y en la formación de docentes. Y al final, bueno, ya estábamos, todavía no habíamos perdido eh, alguien me preguntó si yo miraba críticamente lo que habíamos hecho, que, bueno, una de las cosas que yo estoy viendo, que Iván lo señaló muy bien, a ver, el neoliberalismo que cuenta con los megapoderes penetró de una manera incalculable y subliminalmente en los docentes universitarios. Mi trabajo ha sido últimamente, fundamentalmente en las universidades. Trabajé siempre mucho con los institutos de formación de docentes, ¿no? O sea, totalmente relacionado. Pero, a ver, penetró de tal manera, que hasta los docentes más progresistas pusieron un enorme énfasis en sus carreras individuales, en los papers, en hacer currículum, en qué pasaba con sus concursos, en los posgrados y demás, ¿sí? Y yo dije, ay, creo que nos faltó un detalle: hacer política en el sentido virtuoso en nuestras clases. ¿Qué es para mí sentido virtuoso? Porque la gente en general, me he peleado con unos cuantos en el último tiempo, unen política con política partidaria, y eso no es así. La política viene desde la antigüedad de polis, de pueblo. Política es lo que tiene que ver con lo público, con aquello del orden de lo común, ¿sí? Entonces, es aquello a lo que en los espacios públicos alguna gente solo tiene acceso allí, otros no. Tienen la dicha de pertenecer a un hogar, a un entorno, con una formación, con una historia de vida y de formación que les da múltiples posibilidades, pero hay otros que no, o lo consiguen en el ámbito de lo educativo público o no lo reciben en ningún lado. ¿Y sabes por qué yo decía esto? Porque ya después del voto, te lo digo ahora, hubo estudiantes que solo pudieron
primera generación de universitarios, ser universitarios de familias muy humildes que votaron a este personaje que desde el principio dijo claramente que iba en contra de la universidad pública. Y le votaron. Y hubo docentes y hubo investigadores. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? O sea, están en el ámbito de lo público y votaron a alguien que desde su propia plataforma iba contra lo público. Entonces yo digo, gente, acá nos faltó algo, nos faltó trabajo, ¿no es cierto?, en la clase. Entonces yo no digo salirse, yo no dividiría nunca mis clases porque todos me conocen. Soy muy exigente, exploto mucho el tiempo, pero yo digo, no hay asignatura, no hay materia, ni hablar en el campo educativo donde lo que uno tenga que tratar se relacione con cuestiones que tienen que ver con la realidad actual, con los problemas epocales, con los problemas que está enfrentando el mundo. No hay asignatura que no tenga algo para decir, ¿no es cierto? Sin embargo, no se dijo. Fuimos academicistas, programa. Este es el programa y había que cumplirlo de punta a rabo. Y por otra parte, los profesores estábamos dedicados, bueno, yo ya no, los profesores dedicados a hacer su currículum vitae. Era así, fue así. Entonces, lo que hubiera cambiado es traer más la realidad al aula. La realidad. Mi maestra, María Saleme de Burnichón, que anduvo por México, decía, para toparse con la realidad hay que ir a terreno, pero también se puede traer la realidad al aula. Y eso propuse yo en la pandemia, cuando estuvimos encerrados en mi país, que es otro problema. No se dimensionó el efecto subjetivo que tuvo en distintas generaciones la pandemia. Y en nuestro caso, la continuidad pedagógica con el encierro. Porque fue bien manejada la pandemia, se salvaron muchas vidas, pero no fue trabajado suficientemente el efecto subjetivo que tenía esto, pasar de la presencialidad a la virtualidad, ¿no? El efecto subjetivo, sobre todo sobre los jóvenes, pero también sobre los adultos. Porque al principio se decía que a este presidente lo votaron los jóvenes, y no es así. Le votaron de todas las generaciones. Entonces yo creo, una de las cosas que creo es que, a ver, en la enseñanza no hay asepsia ni neutralidad, profesor. No hay asepsia, hay que fijar posición. Cuando yo digo a mí me importa una enseñanza emancipatoria, no, que emancipe al sujeto, no estoy diciendo cualquier cosa, porque alguien que se emancipa en el aprendizaje de ciertos contenidos, se emancipa en muchas cosas. Alguien que se va empoderando en sus potencialidades y dice, las mías son diferentes a las del que está al lado, pero son también valiosas.